El teléfono sonó. Del otro lado de la línea, una voz fría y corporativa le informó a un joven Brandon Moreno que su contrato con la UFC había sido rescindido. Su sueño se hacía cenizas en un instante. Para la mayor empresa de peleas del mundo, él era solo un nombre en una lista de recortes, un daño colateral. Ellos no sabían que no estaban despidiendo a un peleador. Estaban creando una leyenda, como un hombre que fue literalmente arrojado a la basura por el sistema, regresó para conquistar el cinturón y convertirse en uno de los más grandes ídolos de México. Quédate y descubre la respuesta. Para entender al monstruo, primero hay que entender la jaula en la que nació. Y esa jaula no tenía rejas de acero, sino las calles polvorientas de Tijuana, la frontera donde los sueños y las pesadillas bailan bajo el mismo sol implacable. Mucho antes de que sus manos aprendieran a cerrar un puño para noquear, aprendieron la delicadeza y la paciencia de un artesano. El negocio familiar no era una corporación, era un pequeño taller de piñatas. Manos jóvenes, manchadas de pegamento y papel de colores, moldeando figuras de cartón que llevarían alegría a otros, mientras en casa la alegría se medía en las cuentas que lograban pagar a fin de mes. La UFC. El sistema que había idolatrado, el panteón de los dioses de la lucha al que había rezado para entrar. Ese mismo dios ahora lo declaraba un apóstata, un fracaso, un producto defectuoso que debía ser retirado del estante. Sintió la humillación quemándole la garganta. ¿Qué le diría a su esposa? ¿Cómo miraría a los ojos a su padre, el hombre que hacía piñatas para que su hijo pudiera perseguir una quimera? La promesa que les hizo, la promesa de que todo el dolor valdría la pena, ahora sonaba como una mentira. Pero la ira es un fuego que consume rápido, y cuando las llamas se extinguieron, solo quedaron las cenizas de la vulnerabilidad. Por primera vez, el guerrero se sintió desnudo. Despojado de su título, de su ranking, de su propia identidad. Si no era un peleador de la UFC que era solo Brandon. Un joven de Tijuana sin trabajo, con una familia que alimentar, y un futuro que se había desvanecido en una llamada de 2 minutos. La herida no era física, no sangraba, pero era más profunda que cualquier corte. Era una herida en el alma. Fue el momento en que el sistema no solo lo despidió, le susurró al oído la más terrible de las profecías, la duda que lo perseguiría en sus noches más oscuras. Nunca serás nadie. Cada piñata que Brandon ayudaba a crear era un microcosmos de su propia vida, un exterior vibrante y festivo que ocultaba una estructura frágil, hecha para ser rota. Era un recordatorio silencioso de que la vida era una lucha constante por un poco de dulzura. El gimnasio de artes marciales mixtas no fue un capricho, fue un refugio. Un lugar donde la energía desbordante de un niño del barrio podía convertirse en disciplina, y donde la frustración de la escasez podía transformarse en poder. El octágono no era un escenario, era la única salida viable de un futuro escrito con tinta de incertidumbre. Pero el verdadero fuego no se encendió por la ambición de la gloria, sino por el peso del amor. Cuando miraba a su alrededor, no veía un legado de riqueza que heredar, solo el ejemplo de sus padres, trabajando hasta el agotamiento. Cuando miraba a su joven esposa, veía el sacrificio silencioso de quien apuesta todo por el sueño de otro. Y cuando miraba a sus pequeñas hijas, veía la razón por la que cada gota de sudor y cada herida valían la pena. Fue ahí, en la quietud de su humilde hogar, donde hizo un juramento sagrado. Una promesa, no con palabras, sino con el alma. Les prometió que el hambre, las ausencias y las noches de insomnio tendrían un propósito. El mundo lo había sentenciado. La empresa que amaba lo había exiliado. Para todos, la historia de Brandon Moreno había terminado en el fracaso. Este no era el final de un capítulo. Era el final del libro. O eso creían ellos. Porque no sabían que al matar al peleador, estaban a punto de dar a luz a un monstruo. Este fue el golpe que lo derribó fuera de la jaula. El momento en que el sistema le dijo que no valía nada. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre al que le han quitado todo, decide que no tiene nada que perder? La verdadera caída apenas comienza. Suscríbete y acompáñanos en su espiral hacia el infierno, porque solo visitando el abismo un hombre puede encontrar la fuerza para volver y reclamar un trono que nunca debió perder. El teléfono enmudeció, pero el silencio que dejó era un estruendo. Un vacío que devoraba el aire, el color y la esperanza del cuarto. El golpe final no había llegado con un puño, sino con una voz monótona al otro lado de la línea. Y ahora, en la quietud de su hogar en Tijuana,
Brandon Moreno comenzaba a desmoronarse. La negación fue lo primero, una ola helada que le decía que era un error, una pesadilla. Pero la realidad era un ancla, arrastrándolo hacia el fondo. Les prometió que sus manos, antes destinadas a pegar papel, un día levantarían oro. Esa promesa se convirtió en su armadura y en su arma. Cada golpe que recibía en el entrenamiento era un pago adelantado por el futuro de sus hijas. Cada sumisión de la que escapaba por puro corazón, era un desafío a ese destino que parecía dictar que los nacidos en la lucha, mueren en la lucha. Él no peleaba para ser famoso, peleaba para reescribir el final de la historia de su familia. Porque todos en el fondo, hemos hecho una promesa que nos negamos a romper. Una promesa que nos obliga a levantarnos una vez más, sin importar cuántas veces caigamos. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál es la promesa que a ti te mantiene en la pelea? Y con esa promesa como única armadura, Brandon Moreno cruzó la frontera, no solo la geográfica entre Tijuana y Estados Unidos, sino la invisible que separa a los soñadores de los hacedores. Su puerta de entrada no fue una alfombra roja, sino una carnicería televisada llamada The Ultimate Fighter. Era el sembrado número 16, el último, el que nadie esperaba que sobreviviera a la primera noche, y técnicamente, no lo hizo. Perdió su primera pelea. Pero en esa derrota, el mundo no vio a un perdedor. Las palabras «nunca serás nadie» dejaron de ser una sentencia corporativa y se convirtieron en un eco dentro de su cráneo. Una voz que ya no era de un ejecutivo, sino la suya propia, susurrándole al oído en las largas noches de insomnio que quizás, solo quizás, siempre tuvieron razón. El Assassin Baby había muerto. En su lugar quedaba un hombre que miraba a sus hijas sin poder sostenerles la mirada, que veía las piezas de Lego acumulando polvo, recordatorios de una alegría que ya no le pertenecía. ¿Cómo construir un castillo de juguete cuando los cimientos de tu propio mundo se han derrumbado? Cada sonrisa de su esposa, era un puñal de culpa, recordándole la promesa rota, el futuro que se desvanecía. La fábrica de piñatas de su familia, aquel origen humilde del que había escapado con tanto esfuerzo, ahora se sentía menos como un recuerdo, y más como un destino inevitable, una profecía de fracaso, que lo llamaba de vuelta. La vergüenza era un veneno lento, corroyendo la identidad del guerrero que una vez fue. El exilio fue peor que la ejecución. De las arenas que rugían su nombre a gimnasios de pueblo que olían a sudor rancio y sueños olvidados. Las luces cegadoras de Las Vegas fueron reemplazadas por focos amarillentos que apenas iluminaban la lona. Vio un milagro de resistencia. Vio a un joven que era superado en fuerza y técnica, pero que se negaba a romperse. Su rostro se hinchaba, su cuerpo cedía, pero su espíritu, forjado en el calor de Tijuana, se mantenía intacto. No ganó el torneo, pero se ganó algo infinitamente más valioso, la atención de los hombres que decidían los destinos. Vieron en él el corazón que no se puede enseñar, el hambre que no se puede comprar. Su debut oficial en el octágono de la UFC no fue una explosión, fue una infiltración. No noqueaba a sus oponentes con un solo golpe, los ahogaba lentamente en un océano de caos. Su estilo era una pesadilla para los analistas. Parecía desordenado, vulnerable, casi torpe, hasta que la trampa se cerraba. Era un artista del engaño. Absorbía castigo con una sonrisa extraña en el rostro, invitando a sus rivales a adentrarse en su territorio, un laberinto de agarres y sumisiones del que no había escapatoria. Lo arrastraba a aguas profundas donde el aire es un lujo y la rendición, una bendición. Un oponente, más grande y más fuerte, lo conectaba con un golpe que habría derribado a un toro. Moreno se tambaleaba, sus ojos se nublaban, pero en lugar de caer, se lanzaba hacia adelante, aferrándose a una pierna, iniciando una danza mortal en la lona que terminaba, segundos después, con el brazo del gigante doblado en un ángulo imposible, y el sonido inconfundible de una rendición. La paga no era un cheque, era una limosna. Una humillación semanal que le recordaba que ya no peleaba por un cinturón, sino por la renta. Ya no era un contendiente, era un jornalero del dolor, vendiendo pedazos de su cuerpo por una fracción de lo que valía. Cada golpe que recibía en esas ligas menores, lejos de las cámaras y la gloria, resonaba con el veredicto de la UFC. Descartable. Irrelevante. Un número en una hoja de cálculo. Fue en el vestidor de uno de esos eventos anónimos donde tocó fondo.
Sentado en un banco de madera astillada, con el eco de un aplauso indiferente todavía en el aire, se miró en un espejo roto. No vio a un guerrero. Vio a un impostor. Vio al muchacho de las piñatas que se atrevió a soñar demasiado alto. La duda ya no era una sombra, era una certeza helada que paralizaba su alma. Había sido derrotado, no por un hombre, sino por la indiferencia. Y en ese momento, la pregunta que lo consumía era brutal. ¿Cómo se levanta un hombre para pelear, cuando su propio corazón le ha dicho que la guerra está perdida? ¿De dónde sacas la fuerza cuando la voz que te grita que te rindas es la tuya? Si alguna vez has sentido ese silencio, ese pozo donde la esperanza no llega, deja un like. El mundo del deporte quedó perplejo. ¿Quién era este niño con cara de bueno que peleaba como un demonio? Fuera de la jaula, el joven padre que armaba legos con sus hijas. Dentro, una bestia que desarmaba a hombres hechos y derechos. La leyenda del Assassin Baby había nacido. Victoria tras victoria, construyó su reputación no sobre la fuerza bruta, sino sobre una voluntad inquebrantable. Se convirtió en el acertijo que nadie podía resolver. Cada vez que parecía vencido, resurgía. Cada vez que lo daban por muerto, encontraba una nueva forma de ganar. En cada victoria, México sentía que ganaba un pedazo de respeto en un deporte que por mucho tiempo le había sido ajeno. Él no solo peleaba por un cheque, peleaba con el peso de una bandera sobre sus hombros. Subía como la espuma, implacable, imparable. Parecía que el guión de su vida finalmente tenía un final feliz. El niño de las piñatas estaba a punto de tocar el cielo con las manos. Pero el destino es un guionista sádico, y a menudo escribe los mejores triunfos solo para hacer la caída más dolorosa. La fama comenzó a llamarlo por su nombre, el dinero a susurrarle al oído, y los ojos del mundo se posaron sobre él. Y ese peso puede quebrar al hombre más fuerte. Para que el mundo sepa que incluso en la oscuridad más profunda, ningún guerrero pelea completamente solo. En la oscuridad de ese vestidor, donde el olor a desinfectante barato se mezclaba con el hedor de la derrota, algo comenzó a cambiar. No fue una revelación divina ni un discurso motivacional. Fue algo mucho más primitivo. Fue el rechazo visceral a la idea de que su historia terminara así, como una nota a pie de página en la biografía de otros. La voz que le susurraba, «Nunca serás nadie», seguía ahí, pero por primera vez, otra voz, más débil, más profunda, comenzó a responder. Era la voz del niño que envolvía sus manos para golpear un costal en Tijuana, la voz del joven que le prometió a su esposa un futuro, la voz del padre que veía en los ojos de sus hijas la única verdad que importaba. Esa voz no prometía gloria, solo un paso más. Y luego otro. La redención no comienza con un grito de guerra, sino con el doloroso acto de levantarse del suelo, cuando cada fibra de tu ser te ordena quedarte ahí. Brandon Moreno regresó al gimnasio, pero no como el Assassin Baby, regresó como un espectro, un hombre despojado de su identidad. El entrenamiento ya no era para preparar una pelea, era una terapia brutal, un exorcismo diario. La mayoría de las crónicas se detienen aquí, en la cima de la montaña. Pero la nuestra apenas comienza su descenso al infierno. Para entender cómo la luz más brillante proyecta la sombra más oscura, tienes que estar aquí. Suscríbete, y no te pierdas el momento en que el sistema que lo elevó, se preparaba para devorarlo. Y entonces, el ascenso dejó de ser una escalada para convertirse en un vuelo. Brandon Moreno ya no era solo un contendiente, era una fuerza de la naturaleza, un fenómeno que recorría la división de peso mosca como un viento del desierto, imparable y feroz. Cada victoria era más que un número en su récord, era un ladrillo más en el templo que México estaba construyendo en su honor. Dejó de ser el bebé asesino, el chico humilde de las piñatas, para transformarse en algo más grande, en un símbolo viviente. Era el rey indiscutible del mundo. En las arenas de Las Vegas, su nombre ya no se pronunciaba, se coreaba. Se convertía en un rugido que nacía en las gargantas de miles de mexicanos, que cruzaban la frontera solo para verlo pelear, para ver su bandera ondear bajo las luces cegadoras. El octágono se convirtió en su trono, y sus puños, en el cetro con el que dictaba el destino de sus oponentes. Cada golpe al saco era un golpe contra la duda. Cada gota de sudor era una lágrima que se negaba a derramar. Peleó en la LFA, la Legacy Fighting Alliance, el purgatorio de los guerreros caídos. Las arenas eran más pequeñas, las luces menos brillantes,
El dinero era una fracción de lo que alguna vez conoció. Cada pelea en ese exilio era una humillación silenciosa, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Ganaba, pero las victorias se sentían vacías, como ecos en un estadio abandonado, hasta que llegó la noche del campeonato de la LFA. No era el cinturón de UFC, no era el oro que había soñado, era un título de una liga regional, un símbolo de que era el rey de los olvidados, pero cuando se lo pusieron en la cintura, en medio de un auditorio medio lleno, algo se reconectó dentro de él. No era validación externa, era una prueba para sí mismo. La prueba de que aún podía sangrar, sudar y conquistar. La prueba de que el fuego, aunque débil, no se había extinguido. Ese cinturón no era una corona, era una llave. La llave para salir de su propia prisión mental, y entonces, el sistema que lo había devorado y escupido, cometió un error de cálculo. La UFC, en su infinita arrogancia, decidió que la división de peso mosca, la misma que habían intentado asesinar, todavía tenía valor comercial. Su estilo, antes visto como caótico y desesperado, ahora era celebrado como el arte impredecible de un genio. Los analistas que antes lo descartaban, ahora estudiaban sus movimientos como si fueran escrituras sagradas, intentando descifrar el secreto de su resistencia sobrehumana. Él caminaba hacia la jaula no como un luchador, sino como un monarca que regresa a su corte. La confianza emanaba de cada poro de su piel. Ya no había duda en su mirada, solo la certeza helada de la victoria. Se sentía invencible, porque el amor de un pueblo entero lo hacía invencible. Cada golpe que lanzaba no llevaba solo la fuerza de sus músculos, sino el peso de las esperanzas de millones. Cada sumisión que lograba no era solo una técnica de jiu-jitsu, era la culminación de un sueño colectivo, la prueba de que un niño de Tijuana podía en efecto conquistar el mundo. La UFC, el mismo sistema que lo había visto con escepticismo, ahora lo exhibía como su joya más preciada. Era el rostro de la expansión latina, el héroe que necesitaban para abrir un mercado de millones de almas apasionadas. Lo ponían en carteles, en comerciales, en entrevistas. Brandon sonreía, agradecido, creyendo que finalmente pertenecía, que había pagado su deuda de sangre y sudor. Sentía que el sistema que lo elevaba era su aliado, el imperio que servía a su rey. Necesitaban cuerpos. Necesitaban nombres. Y el nombre de Brandon Moreno, ahora campeón en el exilio, volvió a aparecer en una de sus frías hojas de cálculo. La llamada telefónica llegó de nuevo. Esta vez, no era para despedirlo, sino para invitarlo a regresar. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento del error. Fue una transacción de negocios, tan impersonal como la primera. Pero para Brandon era la oportunidad de volver a la boca del lobo, no como una presa, sino como un depredador que había aprendido a cazar en la oscuridad. Su regreso al octágono de la UFC no fue el de un novato esperanzado. Fue el de un veterano de guerra que regresa al campo de batalla que casi le cuesta el alma. Su mirada era diferente. El brillo juvenil había sido reemplazado por la dureza del acero forjado en el infierno. Cada paso que daba hacia la jaula era pesado, cargado con el recuerdo de la humillación. Y el destino, en su cruel poesía, le tenía preparado el desafío final. La montaña que debía escalar para purgar todos sus demonios. Ese desafío tenía un nombre, Davidson Figueiredo, el deus da guerra, un monstruo brasileño de poder apocalíptico que reinaba sobre la división con puños de hierro. Su primer encuentro fue una masacre anunciada. Nadie le daba una oportunidad al mexicano que había sido despedido. El mundo estaba a sus pies. La gloria era su aire, la victoria su alimento. Era un dios joven en su propio Olimpo, forjado en la adversidad, y coronado por el clamor de su gente. No había montaña que no pudiera escalar, ni enemigo que no pudiera doblegar. Se sentía un dios, inmortal en su reino de lona y sangre. Pero en el Olimpo corporativo, los dioses tienen un precio y las leyendas, una fecha de caducidad. ¿Qué sucede cuando un rey olvida que su trono fue construido por la misma mano que puede demolerlo? Pero en el Olimpo de los negocios, los dioses tienen fecha de caducidad. La corona, que antes brillaba con la luz del sol de Tijuana, comenzó a proyectar una sombra larga y fría. El trono, que parecía forjado en la roca de la voluntad mexicana, empezó a temblar. Brandon Moreno, el rey, no se dio cuenta de que el mismo sistema que lo había elevado con una mano, ya afilaba la cuchilla con la otra.
El primer indicio no fue un estruendo, sino una grieta. Una derrota por decisión, dividida contra Sergio Pettis. No fue una paliza, no fue una humillación. Fue algo peor, fue una humanización. Por primera vez en mucho tiempo, el guerrero azteca que parecía caminar sobre el agua sangró como un mortal. Pero Moreno no peleó por una victoria, peleó por respeto. Absorbió un castigo inhumano, sobrevivió a momentos que habrían quebrado a cualquier otro, y devolvió el fuego con una ferocidad que sorprendió al mundo. La pelea terminó en un empate, pero fue una victoria moral que resonó en todo México. El fantasma había regresado y tenía hambre. La segunda pelea fue su coronación. Sometió al dios de la guerra, lo estranguló hasta que la rendición fue la única opción. Las lágrimas que brotaron de sus ojos mientras el cinturón de oro de la UFC era colocado en su cintura no eran solo de alegría. Eran de liberación. Cada lágrima lavaba una cicatriz, un insulto, una noche de insomnio. Él gritó, ¡Viva México, perros! No fue una celebración, fue un rugido de desafío al sistema que lo había declarado muerto. Pero la tragedia es un ciclo, y la redención rara vez es una línea recta. Perdió el cinturón en una tercera pelea. Una guerra de desgaste que le recordó que la cima es un lugar resbaladizo y solitario. La duda, ese viejo fantasma, amenazó con regresar. ¿Había sido un sueño? ¿Un golpe de suerte? El sistema sonreía, esperando que el héroe caído finalmente se rompiera. Pero no contaban con que Brandon Moreno ya no le temía al infierno. La armadura de invencibilidad, forjada en el calor de los gimnasios fronterizos y templada con el amor de su gente, mostró su primera fisura. El público lo vio, los analistas lo vieron, y lo más peligroso de todo, él mismo lo sintió. Fue un susurro de duda en medio del rugido de la arena, y un susurro, si se le alimenta, se convierte en un grito. La siguiente batalla, contra Alexandre Pantoja, ya no fue una grieta, fue una fractura expuesta. Aquella noche, el genio que danzaba sobre la lona, el estratega que encontraba sumisiones donde solo había caos, pareció un hombre perdido en la tormenta. Los golpes de Pantoja no solo impactaban su rostro, borraban la sonrisa del Assassin Baby, desmantelaban su confianza pieza por pieza frente a millones de espectadores. La derrota fue clara, incontestable. El silencio en los bares de México fue más ensordecedor que cualquier abucheo. El héroe había caído. Y no una, sino 2 veces seguidas. Fue entonces cuando el verdadero antagonista de esta historia dejó de esconderse en las sombras. No tenía rostro, ni nombre, ni puños. Su arma era un memorando, su veneno era un rumor. Un susurro comenzó a serpentear por los pasillos de Las Vegas, una idea fría y corporativa. La división de peso mosca, el reino de Brandon Moreno, ya no era rentable. Ya había vivido en él. La saga exigía un cuarto y último capítulo, una batalla final para decidir no solo al campeón, sino el legado de un hombre que se negó a ser borrado. Su lucha ya no era solo contra Figueiredo. Era contra la memoria de esa llamada telefónica, contra la voz en su cabeza, contra la idea misma de que alguien más pudiera definir su valor. Esta guerra sin fin, esta danza con la gloria y la desesperación, nos obliga a preguntar qué es lo que realmente admiramos en un guerrero. ¿Es la perfección invicta o la capacidad de reconstruirse desde las cenizas? Déjame un comentario y dime, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? El círculo estaba a punto de cerrarse. La saga contra Deiveson Figueiredo no era una simple rivalidad deportiva, era la materialización de toda su guerra interna. Cada golpe recibido era un eco de las dudas que lo atormentaron en el exilio. Cada derribo defendido era un acto de desafío contra el sistema que lo había tumbado. La primera pelea, un empate que supo a derrota. La segunda, una sumisión que lo devolvió a las sombras. Pero el guerrero de Tijuana ya no era el mismo joven que aceptaba su destino. El fuego del rechazo lo había templado, convirtiendo su piel en acero y su voluntad en diamante. La categoría de los hombres más pequeños y ágiles del planeta era, para los contadores y ejecutivos, un lastre. Un número en rojo en una hoja de cálculo. Y en el mundo del entretenimiento deportivo, no hay pecado más grande que no generar suficientes ganancias. El aire en el gimnasio de Moreno cambió. Ya no era solo la presión de volver a la victoria, ahora era la lucha contra un fantasma. Cada sesión de sparring, cada gota de sudor, estaba teñida por una pregunta paralizante: ¿para qué? ¿Para qué seguir sacrificando el cuerpo, el tiempo con sus hijas,
Si la propia tierra que había conquistado, estaba a punto de ser borrada del mapa. La confianza a esa bestia salvaje que lo había llevado a la cima, ahora era un animal herido, acorralado. Miraba a sus compañeros, a otros pesos mosca, y veía en sus ojos el mismo miedo. Eran una hermandad de condenados, guerreros entrenados para una guerra que una junta directiva podía cancelar con una firma. El sistema que le había dado un escenario para convertirse en leyenda, ahora le recordaba su verdadera naturaleza. Él no era un rey, era un producto. Y los productos tienen una vida útil. Y entonces, llegó la noche de la consagración. En el tercer encuentro, el mundo fue testigo no de una pelea, sino de una exorcización. Brandon Moreno desmanteló al monstruo, al deus da guerra, con una precisión quirúrgica y un corazón salvaje. Cuando aplicó esa llave final, ese mataleón que ahogaba no solo a su oponente sino a todos sus demonios, el tiempo se detuvo. El momento en que el campeón se rindió, fue un trueno que resonó desde Arizona hasta el último rincón de Tijuana. El cinturón de oro y cuero no solo ceñía su cintura, reparaba un alma rota. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran solo de alegría, eran un diluvio que limpiaba años de humillación, de incertidumbre, de noches en vela preguntándose si alguna vez sería suficiente. En su rostro se dibujaba la historia completa, el niño de las piñatas, el luchador despedido, el campeón del exilio, y finalmente, el rey indiscutible del mundo. Había vencido a un hombre, sí, pero su verdadera victoria fue contra el fantasma sin rostro de la indiferencia corporativa, contra la fría lógica de una hoja de cálculo que lo había sentenciado a la irrelevancia. El grito que liberó, un «¡Viva México, perros!», visceral y puro, no era una simple consigna patriótica. Era el rugido de un hombre que había ido al infierno, y había regresado con la corona del diablo en sus manos. Aquí es donde la tragedia toma forma, y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué fue lo que realmente comenzó a quebrar al campeón? ¿Fueron los golpes de sus rivales, que encontraron las fisuras en su defensa y explotaron sus debilidades? ¿O fue el veneno de la incertidumbre, la sospecha de que, sin importar cuánto luchara, su destino ya estaba sellado por hombres en trajes que nunca han sangrado sobre la lona? ¿Fue el daño en su cuerpo, o el terror en su alma al darse cuenta de que su sueño tenía un precio de etiqueta y estaba en liquidación? Déjame saber en los comentarios qué crees que hiere más a un guerrero, un puño en la cara, o la fría indiferencia del mundo que juró adorarlo. El aire en la habitación ya era pesado, denso con el fantasma de las derrotas pasadas. Un guerrero no solo carga el peso de sus victorias, sino también las cicatrices de sus caídas, y las de Brandon Moreno eran recientes, dolorosas. Eran dos grietas en la armadura que alguna vez pareció impenetrable. La confianza, esa bestia caprichosa que alimenta a los campeones, se había vuelto tímida, huidiza. Pero el verdadero enemigo no esperaba en un gimnasio, no estudiaba sus peleas en una pantalla. El verdadero enemigo vestía traje, hablaba en el lenguaje de los balances y los márgenes de ganancia, y no conocía el honor, solo los números. Pero la tragedia del héroe no termina con la victoria. La corona es pesada y el trono, inestable. En una cuarta y última batalla, el destino, siempre caprichoso, le arrebataría el cinturón una vez más. Y es en esta pérdida final, donde su leyenda se vuelve eterna. Porque su historia, nunca fue sobre la perfección, sobre un reinado invicto. Su legado no está forjado en el oro del cinturón, sino en las cicatrices invisibles que cubren su espíritu. Aquí, al final del camino, respondemos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo un hombre que fue literalmente arrojado a la basura por UFC, regresó para conquistar su reino? La respuesta es la paradoja más cruel y hermosa de todas. No lo logró a pesar de haber sido rechazado. Lo logró porque fue rechazado. Las palabras, nunca serás nadie, no fueron su sentencia de muerte. Fueron el encantamiento que despertó al monstruo. La llamada que le notificó su despido, no fue el fin de su sueño. Fue el martillo que rompió al niño, y forjó al guerrero. El sistema no lo destruyó, le dio su única arma verdadera, la furia de los subestimados, la resiliencia de los olvidados. Cada victoria en la LFA, cada asalto extenuante contra Figueiredo, cada gota de sudor en un gimnasio vacío, fue una letra en su respuesta a esa frase. Y en ese momento, ese enemigo decidió llamar por teléfono. No hay nada más banal, más ordinario, que el sonido de un teléfono.
Un trino electrónico que interrumpe la quietud de una tarde cualquiera. Pero para Brandon, ese sonido no fue una interrupción. Fue una sentencia. Al otro lado de la línea no había un rival, ni un entrenador, ni un amigo. Había una voz. Una voz sin rostro, sin emoción, pulcra y corporativa. Una voz que era el eco de un sistema para el cual, él no era un guerrero azteca forjado en la frontera, no era el padre de familia que soñaba con un futuro para sus hijas, no era el Assassin Baby. Era un activo. Un activo que, según sus cálculos, había dejado de ser rentable. Las palabras llegaron, no como un golpe de martillo, sino como el filo de una navaja helada, precisa y silenciosa. Tu contrato ha sido rescindido. La división de peso mosca será disuelta. Frases cortas, impersonales, desinfectadas de cualquier rastro de humanidad. Cada sílaba era un clavo en el ataúd de su sueño. Brandon escuchaba pero no comprendía. El cerebro de un luchador está programado para reaccionar al peligro físico, a un JAB, a un derribo. ¿Cómo se defiende uno de un ataque hecho de jerga empresarial? ¿Cómo se bloquea una decisión tomada en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia? No necesitó palabras. Su respuesta fue el cinturón. Brandon Moreno no será recordado como el luchador más dominante, ni el más técnico, ni el más invencible. La historia tiene muchos de esos, y sus nombres a menudo se pierden en el polvo de los récords. Él será recordado como algo mucho más importante. Será recordado como el héroe humano, el padre de familia que coleccionaba legos y desmantelaba gigantes. El joven de sonrisa fácil que se convertía en un asesino silencioso dentro de la jaula. El campeón que cayó, se levantó, cayó de nuevo, y nos enseñó que la verdadera gloria no está en no caer nunca, sino en la voluntad inquebrantable de volver a ponerse en pie, con el rostro ensangrentado y una sonrisa desafiante. Su legado es la prueba viviente de que el corazón mexicano no puede ser despedido, que la garra no aparece en las estadísticas, que el espíritu de un guerrero no puede ser cuantificado por un algoritmo. Se convirtió en alguien no para demostrarle al mundo que estaban equivocados, sino para demostrarse a sí mismo que el niño de Tijuana, el hijo de los fabricantes de piñatas, siempre tuvo la grandeza dentro de él, esperando la herida perfecta para poder sangrar hacia la luz. Él es el guerrero herido, y sus cicatrices son su corona. El silencio que siguió cuando colgó el teléfono fue más ensordecedor que el rugido de 20.000 personas en una arena. El mundo se detuvo. Miró sus manos, las mismas manos que habían sido vendadas para la guerra tantas veces, las manos que habían aprendido a estrangular y a golpear, las manos que habían consolado a sus hijas. Ahora, se sentían inútiles, extrañas, como si pertenecieran a otro hombre. El octágono, su tierra prometida, su único escenario de validación, le había cerrado las puertas. Pero no fue derrotado por un hombre más fuerte o más hábil. Fue borrado del mapa por un algoritmo. Fue eliminado por una hoja de cálculo. La negación fue la primera trinchera. Un error. Tenía que ser un error. Quizás no habían visto su última pelea. Quizás no recordaban el corazón que había dejado en cada combate. Él pertenecía a ese lugar. Se lo había ganado con sangre, con sudor, con años de sacrificios que nadie vio. Pero la realidad, fría e implacable, comenzó a filtrarse por las grietas de su negación. La noticia se haría pública. El mundo se enteraría. El chico de Tijuana que llegó a la cima, había sido desechado. Luego vino la ira. Una furia blanca, volcánica, dirigida no a una persona, sino a la entidad sin rostro que lo había juzgado indigno. Son el mapa de su viaje, y la inspiración para todos aquellos a quienes alguna vez les dijeron que nunca serían nadie. La historia de Brandon Moreno es la de un guerrero herido, pero su eco resuena en cada luchador que se levanta una vez más, en cada soñador que se niega a rendirse ante la indiferencia del mundo. Estas son las leyendas que estamos destinados a contar. Si el corazón de un guerrero te llama, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de la saga humana.